Estamos hoy con Pedro Insua, que no Insúa, que he visto que muchas veces no se pronuncia bien. Podría presentarlo de distintas formas, podría decir que es escritor, podría decir que es profesor de filosofía, pero voy a decir, y ya para enlazar con la primera pregunta, que es alguien que me recuerda a Manuel Chávez Nogales, y contextualizo un poco esto para el espectador. Manuel Chávez Nogales fue un periodista de izquierdas que en los años 30 del pasado siglo, pues criticó las tropelías de la izquierda y de la derecha en el marco de la guerra civil, y después de hacer eso se tuvo que ir exiliado de España porque decía que lo iban a matar los unos o los otros, o los de derechas por ser de izquierdas o los de izquierdas por ser crítico. Pedro Insua, no lo defino yo, se define como alguien de izquierdas y sin embargo es profundamente crítico con la izquierda actual y precisamente por eso te han llovido las críticas de ambos lados. Entonces, ¿te sientes identificado quizá no con la persona de Manuel Chávez Nogales, pero sí con la situación que vivió? Bueno, otra situación parecida sería Unamuno, ¿no? Que con mayor recorrido, aunque Chávez Nogales y tal, ¿no? Aunque, bueno, precisamente por ser ya un catedrático ya y una persona completamente consagrada, ¿no? Pues la situación era diferente, ¿no? Pues en parte sí, quiero decir, pero no solamente yo, sino en general la sociedad española está expuesta a un pim pam pum maniqueo, ¿no? En la que aquí si no te enclasas o te clasificas dentro de uno de esos dos corrientes, pues estás fuera de lugar, ¿no? Estás prácticamente en la muerte civil, ¿no? Y unos y otros, con H, ¿no? Como decía Unamuno, pues recibes de unos y de otros. Yo es verdad que, tengo que decir, que los que se dicen de derechas, ¿no? Sobre todo, bueno, intereconomía, ¿no? Que se decía, se anunciaba en cierta ocasión, se decía la verdadera derecha o algo así, decían en su propio agitprop, ¿no? Agitprop decían los que somos de verdad de derechas o algo así, no me acuerdo muy bien cómo era el lema que utilizaban como propaganda, pues son menos sectarios que los que se llaman de izquierdas, son menos sectarios. Son menos sectarios, por la experiencia que tengo, ¿eh? Son menos sectarios. Es verdad que con la pandemia eso se ha dado una vuelta de tuerca aún más a este maniqueísmo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí la cosa se ha igualado un poquito en unos y en otro lado, ¿no? Pero mientras que los de izquierdas no necesitan nada, no necesitan justificarse en ningún momento, son de izquierdas y ya está, ¿no? Parece es una cosa tan evidente que están en el lado del bien, según ellos, que no necesitan ningún tipo de justificación. Sin embargo, la derecha, precisamente porque sociológicamente pues, está en una situación más delicada, digámoslo así, o requiere de una justificación mayor, pues entonces hace que sean menos sectarios los que se consideran a sí mismos de derechas. En cualquier caso, hablando de derechas y de izquierdas, ¿hoy en día sigue teniendo sentido hablar de derecha y de izquierda? ¿O piensas que son términos quizás un poco manoseados, que ya no significan tanto como podían significar en el pasado? Sí, yo creo que son términos, ya son mitos, ¿no? Como decía, bueno, mitos en este caso además, pues que tuvieron su beligerancia y su vigencia desde el punto de vista de lo que eran los programas políticos, pues desde el año 89, 1789, que surge más o menos el término, la distinción a nivel político, hasta 1989, la caída del muro de Berlín, pero ese periodo pues tiene su significado, la distinción derecha-izquierda, ¿no? Pero a partir del año 89, a partir de la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética y demás, pues el significado ha cobrado unos tintes, ha perdido su sentido político y ha mantenido, sin embargo, sentido sociológico o antropológico, sociológico sobre todo, ¿no? Y entonces se ha convertido en términos que sirven de distinción social, pero políticamente no significan nada. Porque tanto los programas políticos de partidos que se dicen de derechas como de izquierdas están prácticamente igualados. O sea, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, no hay una distinción clara, salvo ideológicamente. Dicen, no, nosotros estamos con la justicia social y tal. Bueno, ¿y eso qué coño es la justicia social? También a los que son de derecha también que pretenden estar con la justicia social. Entonces, salvo por puros lemas que no tienen más significado que el ideológico, en la realidad, la realpolitik no deja margen
desde el punto geopolítico, por ejemplo, no deja margen a que esa distinción funcione realmente. En parte porque se ha agotado, es decir, porque los programas de las izquierdas, por ejemplo, pues han prosperado, han salido adelante, ¿no? Si entendemos por las izquierdas, por izquierda, aquellos movimientos políticos cuyos fines eran los de romper todo privilegio, heredero del antiguo régimen. La derecha sería aquella posición que conserva esos privilegios o que pretende conservar esos privilegios. Pues las izquierdas han sido exitosas en ese aspecto. ¿No? Entonces, de derechas, desde el punto de vista de la derecha primaria, de la derecha originaria, es decir, la que quería conservar los privilegios herederos del antiguo régimen, el trono y el altar, no existen. No existe hoy en día una derecha de esas características, muy rara. Existe a lo mejor en separatismo. Apoyados por la izquierda, apoyados por las izquierdas, por los que se dicen de izquierda, ¿no? Y que son de izquierda. Lo que Gustavo nos llamó de izquierda indefinida, ¿no? Porque ya han perdido de vista al Estado. Y entonces, pues sí, apoyados, pero son apoyos, ya digo, de tinte sociológico más bien, es decir, cuyos programas políticos no están claros cuáles son la distinción con respecto a un programa político se supone, de derechas, ¿no? A raíz de esto que dices, se me plantea una duda, porque creo que caben dos opciones. Partimos de la base de que el binomio derecha-izquierda ha perdido ya el significado originario y se ha diluido. Entonces, la primera opción sería, esto se ha sustituido por otra cosa, y ya no cabe hablar de derecha y de izquierda, pero sigue habiendo una distinción entre dos bloques ideológicos, por así decir. Y la segunda opción sería decir, ya no existen ideologías, ahora lo que rige es el oportunismo, los partidos ya no tienen programas de principios y se rigen pues, por la situación del momento. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado o qué consideras tú que ha pasado? ¿Que derecha e izquierda se ha sustituido por otra cosa? ¿O derecha e izquierda ha desaparecido y ya lo que impera es la política del día, a ver qué hago sin necesidad de adherirme a ningún programa estricto? Bueno, yo creo que un poquito las dos cosas en parte, ¿no? O sea, yo creo que la distinción ha desaparecido en ese sentido originario que decíamos. Murió de éxito a lo mejor, podría ser. Pero cómo sigue movilizando desde el punto de vista social. Es una distinción que, a pesar de todo, sigue siendo la guía de mucha gente, ¿no? Esa movilización después no tiene un correlato, una objetividad en programas políticos. No tiene no se objetiva en un programa político que pueda establecer una distinción clara, ¿no? Se produce una equivalencia entre la izquierda y la derecha en sus programas políticos. Sobre todo cuando hablamos de los dos bloques, digamos, a nivel electoral más importantes en España, ¿no? El Partido Socialista, digamos, que sigue teniendo una masa de votantes mayor, ¿no? Y el Partido Popular, que sigue teniendo más o menos, que esto puede cambiar, pero bueno, de momento más o menos hay una alfombra de votos, ¿no? Del Partido Popular y del Partido Socialista. Es muy difícil que cambien su voto, que tiene una base bastante fuerte, ¿no? En el Partido Popular a lo mejor más débil que en el Partido Socialista, pero hay unos 2 millones de personas, por ejemplo, en el Partido Socialista, que da igual lo que pase políticamente, da igual lo que pase, da igual, que van a votar al Partido Socialista, y más o menos equivalente, más o menos, no con tanta seguridad, pero más o menos en el Partido Popular, ¿no? Entonces, sin embargo, los programas políticos, tanto el PP como el PSOE, por ejemplo, pues no hay mucha distinción económicamente. O sea, en el PSOE no está la intención de, por ejemplo, pues yo qué sé, una monopolización de la industria, no sé qué, pues, o sea, no hay tal programa, ¿no? Lo mismo que ha iniciado muchas de las políticas que después Podemos, por ejemplo, acusa de ser de derechas del PP, las iniciaron el Partido Socialista, que es una cosa que siempre se achaca, ¿no? Pues, a empezar, pues, yo qué sé, la escuela concertada, un montón de cosas, ¿no? La venta de empresa pública, un montón de cosas que inició el Partido Socialista, el Partido Popular continuó con esa política y ahora Podemos se levanta frente al bipartidismo y tal, diciendo que eso es de derechas, cuando lo inició el Partido Socialista, ¿no? Muchas veces. Entonces, la mili la quita el PP, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas así que no... Entonces, claro, ¿en qué se queda? ¿Qué significado tiene entonces propagandístico, ideológico? Pero que eso no significa que no tenga significado. Tiene un significado propagandístico ideológico que moviliza
pero oblicuamente, o sea, pero esa movilización desde el punto de vista político es oblicuo. Es oblicuo, es decir, la gente vota, por ejemplo, al PSOE o a Podemos por el tema del animalismo. Es una cuestión oblicua políticamente. El animalismo no tiene que ver con la administración del Estado, en principio. Pero lo vota a Podemos y que lleva unos programas que sí que tienen que ver con el Estado ya, ¿no? Pero es oblicuo, digamos, esa distinción izquierda-derecha, mientras que antes era indirecto, era una distinción política indirecto, ahora se ha trasladado al terreno sociológico, antes también estaba, pero ahora solo está trasladado al terreno sociológico y entonces oblicuamente influye políticamente, pero de manera oblicua, no directamente. Entonces, bueno, esto hace que se produzcan esos packs, ¿no? Como un amigo mío, Pérez Jara, esos packs ideológicos, ¿no? En que pues, el que le gustan los toros, pues le gusta la bandera española, llevar la banderita, no sé qué, se pone jersey, es decir, se establecen unas conexiones de orden sociológico que después tienen influencia por el cayetanismo, ¿no? El Cayetano, se aparece la figura del Cayetano, ¿no? De Pijo, digamos, claro. Antes se llamaba Pijo, la Costa y tal, pues el Cayetano, y entonces el Cayetano es de derechas, pero todos los signos distintivos de Cayetano con la política no tienen mucho que ver, con el Estado, con la organización del Estado. Desde el punto de vista nuestro, a lo mejor dice que hay que bajar los impuestos, pero es una cosa tan técnica, tan que eso no tiene un marcado carácter carácter político ideológico, ¿no? Y entonces, pues a lo máximo que se llega, los impuestos son muy importantes, por supuesto, pero es a lo máximo que se llega, que eso es una cuestión que al fin y al cabo es bastante técnica, ¿no? Es decir, que en un determinado momento, desde el punto de vista económico, a lo mejor subir los impuestos o bajarlos, pues es algo que es bastante restringido, digamos, desde el punto de vista técnico, ¿no? Técnico-económico. Quiero decir que la ideología ahí se desvanece un poquito. Diluye un poco. Entonces, bueno. Hemos hablado en esta primera parte de la entrevista de las cosas que parece que están desapareciendo, el término derecha, el término izquierda, cosas que se están diluyendo, pero como contrapartida hay otras cosas que están surgiendo. Hay una miríada de movimientos hoy en día que es verdad que a lo mejor no son nuevos, pero sí que han cobrado la fuerza que tienen recientemente. Hablo del independentismo, hablo del feminismo, hablo del ecologismo, hablo del animalismo, hablo del veganismo, hablo de la corrección política, del lenguaje inclusivo, del multiculturalismo. Toda esta miríada de movimientos que están surgiendo, ¿tienen algún nexo común entre ellos? ¿O son manifestaciones aisladas, arbitrarias, sin ningún tipo de relación entre ellas? ¿O obedecen a un hilo conductor común? No, yo creo que sí que hay un hilo conductor común, no en sí mismos, sino como pack, esto lo decíamos, como conjunto de elementos distintivos para distinguirse desde el punto de vista ideológico a nivel social de unas facciones frente a otras en España. Entonces, y tiene que ver con la posmodernidad, o sea, es un resultado. Esa conexión de ese marasmo, de esa papilla ideológica que supone mezclar a todos estos elementos, ¿no? Y mezclar una misma papilla, ¿no? y en el mismo pack, ¿no? La conjunción, en principio, de cosas que parecen tan heterogéneas, el conjunto, lo que le da esa conjunción es el posmodernismo. El posmodernismo es un movimiento de origen, digamos, de izquierdas, en parte, o más sensible a las izquierdas, ¿no? En parte, no totalmente, ni mucho menos, pero bueno, en parte. Quiero decir que los grandes representantes del posmodernismo, Deleuze, Foucault y tal, fueron muy ligados a los partidos de izquierdas y demás, ¿no? Entonces, esto lo que hacen es, digamos, convertir la política en una especie de frente de bloques, un bloque absoluto y total frente a la sociedad de control. Es decir, digamos que la política en líneas generales, el Estado, de todos los mecanismos administrativos, etcétera, es un instrumento de poder, diría Foucault, ¿no? Entonces, ese poder es un poder que trata de, vía razón instrumental, por así decirlo, por utilizar
lenguaje de la Escuela de Frankfurt, trata de dominar absolutamente a los individuos, ¿no? Que están insertos en esas sociedades, ¿no? Dominar absolutamente, es el dominio, es lo que llamaban después Hart y Negri el imperio, ¿no? Es un bloque, da igual las características de ese Estado, es el Estado. El Estado y el poder en líneas generales, con forma imperialista, es decir, que desborda los límites de las fronteras y se amplía absolutamente a nivel global. Es el globalismo del posmodernismo, ¿no? Entonces, ese dominio global requiere de un contrapoder. Y que es esa razón emancipatoria de la que hablaron los de la Escuela de Frankfurt también, ¿no? Entonces, cualquier elemento que represente de alguna manera algo contestatario, algo que signifique un contrapoder, en ese sentido, contra ese dominio, un antiimperialismo, del signo que sea, va a ser bien acogido y respaldado por este movimiento. Claro. Entonces, es lo que llamaba Negri, ¿no? La multitud. La multitud, esas multitudes quieren ser encerradas por el dominio imperialista de la sociedad de control, ¿no? Absoluto y total, global. Y entonces cualquier signo contestatario, cualquier signo de protesta, cualquier signo de punto de fuga respecto de ese dominio global es bien acogido. Tiene la razón, digamos, tiene la razón emancipatoria, tiene la razón de querer liberarse de ese agobiante dominio global en el que se ha convertido la sociedad contemporánea, según esta gente. Y entonces da igual la morfología específica de ese elemento contestatario. Da igual si son, como por ejemplo pasa con las primaveras árabes, ¿no? Que estaban los hermanos musulmanes ahí, o sea, el integrismo musulmán. Da igual si es el integrismo musulmán más reaccionario que te puedas echar a la cara, ¿no? Pero sirve para hacer frente a eso, entonces lo van a respaldar. Y entonces, aquí lo importante es hacer visible, como dicen este lenguaje, ¿no? de la visibilidad, hacer visible, no buscar la transformación real, sino sencillamente poner de manifiesto, hacer manifiesto, desvelar, ¿no? Porque el poder omnímodo del que hablan, global, que es la idea tramposa que está detrás. Es decir, están luchando contra un poder que no existe y nunca puede existir. No existe tal poder real omnímodo. Nunca un imperio ha podido tanto como para dominar absolutamente. No lo va a hacer, ni lo puede hacer. Entonces, el concepto metafísico del que parten es ese poder global que para ellos ya es una realidad, que está funcionando, ¿no? Esa sociedad de control de la que hablan. Y entonces, claro, si es metafísico el poder al que el que conciben como real, pues aquel que se le opone es igual de metafísico, traslada esa metafísica. Entonces, cualquier instrumento que sirva, que tenga algunos visos de rebelión frente a ese poder omnímodo, pues es bien acogido. Y entonces, pues lo juntan todo. Lo juntan todo. Entonces, qué sé yo, pues, cualquier cosa. Es decir, pues los movimientos en contra de, por ejemplo, pues España, como sociedad política, ¿no? Como con su historia y tal y cual. Pues aquellos movimientos que busquen pues una transformación separatista en este caso, que reconozcan los derechos de pequeñas minorías, se supone, que han estado dejados de lado por ese poder omnímodo. En España se representó más o menos con la conspiración entre el cura, el aristócrata y el rey. Para esta gente eso es España, la conspiración entre el cura, el aristócrata y el rey. Y entonces cualquier cosa que se oponga a eso es bienvenida, aunque sea el racismo más de Arana o da lo mismo. Es algo que va a servir de alternativa frente a ese poder omnímodo que atosiga, que busca, digamos, el control absoluto y total a nivel social, y que no deja, digamos, que esa máquina deseante, como decía Deleuze, ¿no? Pues siga sus instintos y demás, ¿no? Es un poco la ideología, y esto es una ideología. No es... ¿se han deshecho las ideologías? No.
la ideologización es mucho más fuerte ahora, que no es igual, porque tiene ese carácter claro, paradójicamente, dicen, no, ya no existen los grandes relatos. Ese es un gran relato, es un gran relato enorme que abarca además la historia universal, porque todo lo demás fue una conspiración de las grandes, de las clases sociales, de determinadas clases privilegiadas, para mantener a raya, digamos, a las clases trabajadoras, que dicen los de Podemos, ¿no? Y tal. La casta, digamos, pues dominó al 99% de la población, que llaman, y entonces es una gran conspiración universal. Y estos son la vanguardia, son los pioneros, son aquellos que han descubierto el pastel, digamos, que han descubierto esta gran conspiración, y ellos son los que ya ven, ya tienen a la vista la liberación, ¿no? Y son los grandes mensajeros. Esto lo decían, ¿no? Cuando venimos del futuro, el partido del futuro, aquel que está un poco en las bases de Podemos, ¿no? Hace unos años, en el 11M, en el 15M, había un partido que se llama Partido del Futuro, que venían del futuro, en un futuro en que ya no había casta y tal, y entonces venían a anunciar lo que, pues esto digamos, es una especie de caricatura, pero es la realidad, ellos ya están viendo la sociedad libre. Y entonces la están anunciando. Y entonces quieren que todos los demás vayamos a esa sociedad libre, cuando las ideas que tienen son de lo más, muchas veces ridículas, ¿no? Acerca de lo que es la organización de la sociedad, lo que es, por ejemplo, los efectos que puede tener el separatismo en España, etcétera, etcétera, ¿no? En cualquier caso, ¿crees también que estos movimientos, digamos que surgen para llenar un hueco que ha quedado vacío, en el sentido de toda esta deconstrucción de la realidad, el posmodernismo, al final lo que hace es limpiar todo relato anterior, trata de erosionar los vínculos que tradicionalmente a lo mejor tenía el ser humano para con la patria, para con Dios, pero el ser humano sigue teniendo esa necesidad de tener un porqué vital, algo que rija su vida, su conducta, sus valores. Hablas de un partido del futuro que viene a anunciar algo. Esto me recuerda mucho a quizás el mensaje religioso tradicional. Entonces, ¿podría decirse que todos estos nuevos movimientos, digamos que están tratando de suplir en la actualidad a lo mejor el papel que la religión ha representado en otras épocas? Sí, algunos le llaman religión de suplencia, ¿no? Y tal, pero claro, no tienen la estructura de religión, se alimenta de otras cosas, ¿no? Es decir, no... el discurso a través del cual pues, se construye esos modos de doctrina ideológica, no son religiosos. O sea, la religión tiene otra estructura y otras dinámicas, a pesar de que claro, haya convergencias y demás, ¿no? Pero es más aparentes que reales esas convergencias. Es decir, aquí, al final, digámoslo así, aunque hay muchas afinidades, por supuesto, por ejemplo, con todo lo que es esto lo vio Bueno, ¿no? Gustavo Bueno los asimiló al podemismo, el protopodemismo, en el 15M, lo asimiló a los cátaros, ¿no? Al catarismo, y es que lees discursos de los cátaros y tal, y se asimilan bastante el tipo de socialismo cátaro con esto, ¿no? Con el podemismo, digamos, sobre todo en sus discursos así más puros, ¿no? Anticasta y tal, porque ahora esto fue un poco también, fueron adaptándose el discurso al asunto, ¿no? A la situación real. Yo creo que no, en cualquier caso, que no son religiones de sustitución, es decir, no, Dios ha muerto, por decirlo en plan nietzscheano, ¿no? Dios ha muerto, entonces se ha rellenado ese Dios No, son unas dinámicas diferentes, porque las religiones siguen teniendo su pujanza enorme, ¿no? Es verdad que el cristianismo, pero por sus propias características. El cristianismo, digamos, la historia del cristianismo, la distinción poder civil, poder eclesiástico, pues que alimentó el cristianismo sobre todo el catolicismo, ¿no? Pues ha hecho que, digamos, tanto el poder civil como se mirasen, el poder civil como el eclesiástico se mirasen con desconfianza uno al otro. Y esto ha hecho que los niveles de fanatización fueran menores, digamos, porque no hubo tanta infiltración, digamos, por parte de la religión, la política y viceversa, ¿no? Siempre se miraron con desconfianza, ¿no? Desde los güelfos gibelinos hasta la actualidad, ¿no? Cuando Francia estableció la Constitución Civil del Clero, pues tuvo un movimiento en contra tremendo, ¿no? El Papa se negó, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir,
intentó hacer funcionarios de los curas, pues claro, al final Napoleón pues llegó a un pacto con el papado, aquello que dijo Napoleón, ¿no? Un cura me ahorra 100 gendarmes, es decir, siempre estuvieron más o menos vinculados, pero separados. Otras religiones, como por ejemplo el Islam, pues no hay ni siquiera esa concepción, ¿no? De la separación entre el poder civil y el poder eclesiástico, ¿no? No ya que estén juntos, sino que no hay ni la distinción, ¿no? Entonces, tiene una pujanza tremenda. Entonces, hablar de sustitución, claro, a lo mejor en Occidente, pero y además es que tampoco, cuando el cristianismo, digamos, rebaja la Iglesia Católica, por ejemplo, es incapaz de meter a gente en las iglesias y tal, a los fieles en la asamblea, en la iglesia, pues yo no sé si la política es la sustitución. Hay otras creencias y otros mecanismos más o menos que están ahí sustituyendo. Supersticiones, a lo mejor antiguas o lo que sea, pues la gente se dedica, yo que sé, a otras cosas, ¿no? Al yoga, tal, de origen hindú, muchas cosas que hubo un tiempo en que el budismo tuvo ahí más o menos su moda, ¿no? Y tal. Entonces, yo creo que no, que digamos, cada uno en su terreno, la ideología que se ha propagado con el posmodernismo es una ideología determinada y que no está en sustitución de nada, sino que tiene sus propios mecanismos de propagación y su fuerza por sí misma. Es una ideología que se amolda muy bien pues, a la situación del capitalismo financiero, ¿no? En el que, digamos, pues la diferencia, ¿no? Está muy vinculado a sociedades de consumo, por así decir, buscar ese distintivo, esa diferencia, el valor de la diferencia, pues es algo que tiene mucho que ver con la dinámica del mercado, ¿no? Entonces, yo creo que se adapta muy bien, paradójicamente, ¿no? Se supone que se enfrentaba al capitalismo, todos estos movimientos de Deleuze, Foucault, etcétera, eran anticapitalistas, y sin embargo se han moldeado muy bien, precisamente por ese vaciamiento de la definición de la doctrina, ¿no? Es una especie de magma, ¿no? que se adapta muy bien, se mimetiza muy bien con el medio entorno capitalista financiero, ¿no? Y de las sociedades de consumo. Y entonces es la ideología, es la clase dominante. El posmodernismo y el podemismo, digamos como ideología, es la ideología de la clase dominante. Entonces, no es que esté en sustitución de otra cosa sino que por su propia fuerza se ha impuesto. Claro. Se ha impuesto. Me viene a la mente un libro, Eric Voegelin, por ejemplo, tenía un libro que habla de las religiones políticas, que me ha venido a la mente. En cualquier caso, hasta ahora hemos hablado de temas que yo creo que se podrían extrapolar a la sociedad global, por así decirlo. No creo que esto sea un fenómeno exclusivamente español. Y ahora vamos a reconducir ya la entrevista a España. Creo que es ineludible hablar contigo sobre, tengo aquí el libro de hecho, 1492, sobre la leyenda negra. Citas en el libro, como filósofo que eres, a Aristóteles y comentas que el principio es la mitad del camino. Entonces te pido que empecemos por el principio y, bueno, pues para el profano que definas en 1 minuto, 2 minutos, qué es la leyenda negra, para ya conectarlo con las siguientes preguntas. Bueno, yo creo que eso Julián Joderías lo definía muy bien, ¿no? En su libro dedicado a ello, La leyenda negra, un libro construido en un entorno ideológico, en un entorno político muy determinado, que fue el antimaurismo, después de la Semana Trágica de Barcelona, toda esta situación, ¿no?, política que hizo de la ejecución de Ferrer y Guardia, como responsable del movimiento anarquista que dio un golpe de Estado, o un intento de magnicidio, ¿no?, en 1906 a Alfonso XIII, fracasado, ¿no?, Mateo Morral. Y después se acusó de pues, todo el movimiento de la Semana Trágica y tal y cual. Y entonces eso generó un movimiento de protesta en Europa enorme, la ejecución de Ferrer y Guardia, que, digamos, hizo a Julián Joderías escribir su libro sobre la leyenda negra, titulado así por primera vez en un libro con esas características, ¿no? Como en Europa se habían acogido, pues, digamos, una mala fama que ya venía rodando desde el siglo XVI, para, digamos, ir contra el gobierno de España por haber ejecutado a Ferrer y Guardia, ¿no?
Entonces es el contexto un poco en el que nace el libro, La leyenda negra, y que define muy bien el mecanismo, la metodología que es la leyenda negra. La leyenda negra es una metodología de deformación del campo histórico, en este caso, en el que lo que hace básicamente es omitir aquello que a España le puede... Es la leyenda negra anti-española, digamos, como característica. Omitir aquello que puede favorecer a España en determinado momento y exagerar, sobredimensionar aquello que le puede perjudicar a España, ¿no? La opinión que sea en ese momento más o menos mayoritaria o que esté lo políticamente correcto del momento, pues se omite aquello que pueda favorecer en función de la situación de lo políticamente correcto en un momento dado y se sobredimensiona aquello que nos pueda perjudicar. Y entonces yo creo que, por ejemplo, la expulsión de los judíos es un caso canónico, ¿no? Porque la expulsión de los judíos además como, se suele asumir como lo más arbitrario de todas las decisiones que más o menos entran dentro de la fecha de 1492, ¿no? Entre marzo y julio de 1492 son expulsados los judíos. Claro, con el Islam hay una pugna histórica, una pugna secular, de lucha, entonces ahí aún se justifica algo más. El 2 de enero se rinde Granada, y entonces, pues bueno, pero más o menos, y después, de hecho, la conquista americana, también entra dentro de lo que es la historia de España de expansión y tal, ¿no? Entonces, digamos que las acciones de conquista, pero lo de judíos parece que una cosa como gratuita, ¿no? Que estaban ahí, que solo beneficiaban, solo traían beneficios, ¿no? Eran base de las finanzas y de la riqueza nacional y no sé qué. Para muchos el expulsarlo fue el fracaso de España, curiosamente, después de expulsarlo fue el siglo XVI español y el mayor imperio que vieron los siglos, más o menos, después de la expulsión, o sea que no se entiende bien eso, pero bueno. Y entonces se toma como una de las acciones más arbitrarias de todas, ¿no? Porque, claro, y entonces ahí opera la leyenda negra y se omite que fueron expulsados en Francia, fueron expulsados en Inglaterra anteriormente, coetáneamente a la expulsión de España fueron expulsados de las ciudades italianas en ese momento, etcétera. En Alemania fueron aniquilados antes ya, esto lo describe muy bien el Valle del Llanto, un judío, lo describe muy bien los exterminios que se produjeron en Alemania previamente, etcétera, etcétera. Es decir, que España no fue la única que expulsó los judíos. Entonces se omite que otros expulsaron a los judíos, ¿no? Y se exagera también, ¿no? Se exagera sus virtudes, ¿no? Los judíos son todos unos sujetos muy perspicaces, ¿no? Sobre todo en finanzas y en la administración, todos saben muchísimo, se cargan las tintas acerca de lo que guardan, de la sabiduría que guardan medio en secreto y tal y cual, ¿no? Entonces, de tal manera que prácticamente toda manifestación artística que se vea como positiva en España es producto del criptojudaísmo. Entonces, Cervantes era criptojudío, todos son criptojudíos. Todas las manifestaciones que podemos reconocer del siglo de oro español son todas por el criptojudaísmo. Entonces, se exagera, se sobredimensionan las virtudes que tenían los judíos, ¿no? Y entonces yo creo que ahí se ve muy bien en el tema judío este mecanismo de cómo opera la leyenda negra como metodología negra, más bien, ¿no? Es decir, como omitiendo, y es el mecanismo de la caricatura. Eso me interesa mucho esto que comentas. O sea, básicamente consiste en relación conmigo en omitir lo bueno y exagerar lo malo, y en relación con los demás en exagerar lo bueno y omitir lo malo. Sí. Yo esto, claro, podría entender que naciones pues, históricamente enemigas de España lo hiciesen. Que Holanda tratase de inocularnos este mensaje, o que Inglaterra, pero para la defensa de sus propios intereses. Lo que no puedo entender es que España, en relación consigo misma, lo haga. Claro, o sea, es autoflagelarse, por así decirlo. Entonces, quería preguntarte si esto tiene parangón en otro país, o es algo exclusivamente nuestro, este hostigamiento hacia uno mismo, beneficiando además a los demás. Es muy difícil de encontrar, yo creo que no tiene un parangón con este recorrido secular, con esa trayectoria tan amplia. Pues en momentos dados, pues sí, de tener, pero muy circunstanciado siempre, pero que tenga una trascendencia, un desarrollo secular de 500 años con el mismo asunto,
Pues no, yo creo que eso es lo que caracteriza como leyenda negra antiespañola, que no tenga parangón en ningún otro sitio. ¿Y por qué? ¿Por qué exclusivamente nosotros? Pues, ¿Tiene alguna explicación lógica, si se puede llamar así? Yo diría, digamos, dos cosas están operando ahí. Primero, lo que decíamos antes, que eso, para bien y para mal, del poder eclesiástico. La Iglesia, digamos, el poder eclesiástico en España, que es la Iglesia católica, en otros países es la Iglesia, por ejemplo, en Inglaterra la Iglesia anglicana, en otros países protestante, lo que sea, pero aquí en España es la católica, se convirtió en un rival del poder civil, ¿no? Se rivalizó con él, precisamente, por ejemplo, pues en América, con respecto a las suspicacias en torno a... La Iglesia siempre ha mirado, hay que darse cuenta, desde el punto de vista doctrinal, católico. España es un país católico, a nivel sociológico, a todos los niveles, ¿no? Pues nos regimos por el calendario católico, nos llamamos nuestra onomástica, nuestra toponimia, son todo católico. Estamos en una envoltura absoluta y totalmente católica, muchas veces de lo que pensamos, ¿no? Yo me llamo Pedro, soy ateo, pero me llamo Pedro. Entonces, y después los apellidos, todo, absolutamente, las toponimias, la propia estructura del urbanismo español, pues está determinado por un centro ocupado generalmente por una iglesia o por una catedral que determina absolutamente las relaciones sociales en él, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos totalmente, los ritos de paso están marcados por lo que marcó la iglesia, etcétera, ¿no? Las fiestas, entonces la fiesta que es el orden, digamos, de la vida social anual, pues está marcado por el catolicismo, aquí en España, por ejemplo, nuestro propio calendario, ¿no? Escolar, etcétera, de trabajo laboral, está marcado por el catolicismo, ¿no? El fin de semana aumenta San Raimundo de Peñafort, un tío de Barcelona, entonces, dominico. Y entonces, la estructura católica pues es muy importante. Y la doctrina católica, obviamente, también ha marcado mucho, pues, históricamente y socialmente España, ¿no? Entonces, hay que darse cuenta que la Iglesia, que es importante decir que la Iglesia está dividida en dos, la Iglesia regular y la Iglesia secular. La Iglesia secular pues, es la que organiza, digamos, se vuelca sobre el siglo, ¿no? Y pastorea a las gentes, los obispos, los curas, etcétera, que administran, digamos, la doctrina cristiana para llegar a la salvación, para llegar a la vida eterna en condiciones. Nada menos, ¿no? Es decir, que hay que tener en cuenta siempre que desde el punto de vista católico la vida política, por ejemplo, es una vida transitoria, ¿no? Entonces, claro, y la Iglesia es aquella institución que está administrando actualmente, en esa vida transitoria, lo que va a influir después en la vida eterna. Entonces, claro, pues es una cosa bastante importante, ¿no? Ese poder eclesiástico es el poder espiritual, que es el que administra en el momento en que tiene lugar el poder temporal, poder del Estado, por ejemplo, pues administra ya el poder eterno, la vida eterna, durante ese periodo. Entonces, claro, eso entra en conflicto, ¿no? Es decir, lo que desde el punto de vista temporal puede ser un bien, algo prudencial, desde el punto de vista político, resulta que el cura te está diciendo, no, es que eso, desde el punto de vista de la vida eterna, no, te estás condenando. Entonces, y esto fue lo que sucedió pues, en América. En 1511, Montesinos, un fraile dominico, dijo... los encomenderos están abusando de los indios, están maltratando a los indios. Lejos de convertir indios, que era la misión que tenía España, encomendada por Alejandro VI, por el Papa, para poder dominar sobre América, sobre las islas en principio conocidas en ese momento, que eran muy pocas, no siquiera se sabía que había un continente ni nada de nada, pero sobre esas islas, que no había títulos de propiedad para poder dominar y ni siquiera tener presencia allí, pues el Papa cede las bulas alejandrinas, ¿no? En principio, nada más volver del primer viaje de Colombino, en 1493, en marzo, pues venden las bulas alejandrinas. Y entonces, y después el Tratado de Tordesillas en 1494, tras las protestas de Portugal y tal, bueno, total, que el Papa cede, digamos, inviste, con este título más o menos medieval de investidura, inviste a los reyes españoles para que administren allí espiritualmente aquello. Entonces, sean ellos los que nombren obispos, lo que tal. Y entonces la figura que se crea, institucional que se crea para sacar adelante aquella misión espiritual que el Papa había dado a los reyes católicos, a los reyes españoles, a la reina católica, mejor dicho, a la reina de Castilla, es la de la encomienda.
pues se encomiendan a gentes más o menos virtuosas, unos indios que trabajen y tal y cual, un régimen laboral, para que se les pastoree a ellos mediante esos encomenderos. Y entonces lo que dice Montesinos es que están abusando, que Montesinos es la iglesia regular, que está mucho más subordinada al papado directamente que la iglesia secular. La iglesia regular es la que se somete a una regla, ¿no? En este caso la dominica, por ejemplo, la de Santo Domingo de Guzmán. Entonces, en la Navidad del año 1511, el dominico Montesinos, junto con sus correligionarios dominicos, Pedro de Córdoba, etcétera, que era el jefe en ese momento, pues amenaza a todos los encomenderos españoles con la excomunión, es decir, con sacarlos de la comunidad de fieles cristiana. Entonces, la vida eterna se va al garete. Sí. Entonces, con la excomunión, sí continuaban maltratando al indio, porque lejos de ganar un indígena para la causa cristiana, lo que se está es perdiendo un español para la causa cristiana, porque al maltratarlos se está convirtiendo en musulmanes españoles, está practicando, en lugar de la vía apostólica para acceder al bautismo y por lo tanto al cristianismo, se está practicando la vida yihadista. ¿Qué es lo que dice? Es que están practicando métodos coránicos. Les acusan de yihadistas, por decirlo de algún modo, que esto se suele omitir, por otro lado. Y entonces, pues eso genera una rivalidad tremenda. Y el rey reacciona, Fernando el Católico en ese momento reacciona, por supuesto, convoca a la Junta de Burgos y tal y cual, pero la Iglesia sigue viendo con desconfianza al poder civil, la acción del poder civil sobre los indígenas. Sigue viendo, hasta el punto de que pues, uno de los dominicos, que es de las casas, pues genera una literatura, que era un hombre que tenía una incontinencia verbal literaria tremenda, y entonces genera una literatura extraordinaria contra España, contra la acción del poder civil español en América. Y esto lo aprovechan los rivales, por supuesto. Entonces ahí tienes la rivalidad eclesiástica, la rivalidad de la Iglesia, en este caso regular, frente a España, frente a la acción de España civil en América, pues hace que se establezca una especie de soufflé desde el punto de vista negro legendario, te formando las cosas y tal cual, las casas Sajera y Menta y demás, como por otro lado otros franciscanos, por ejemplo Motolinía, el franciscano, pone Fray Toribio de esto, ¿cómo se llama? Yo no me acuerdo. Fray Toribio de no sé dónde. Pues Motolinía, llamado Motolinía, franciscano, pues dice que le escribe una carta al emperador Carlos y le dice, no, las casas están exagerando totalmente lo que está diciendo. Ni Cortés fue un asesino, ni cosas de estas. Entonces, ahí tienes una pugna en que la Iglesia puede jugar un papel favorable o perjudicial, pero es un poder que está ahí enfrente y que, por lo tanto, pues genera, digamos, ese mecanismo, ¿no? que después pues, es utilizado por los rivales de España a nivel civil. Y entonces, ahí tienes una de las causas, digamos, de esa como diríamos, pues de esa trayectoria tan larga en la que esta leyenda negra se mantiene, porque después en el siglo XIX pues ocurre lo mismo. La Iglesia Católica va a ser una gran perjudicada durante la constitución del Estado liberal, la transformación del Estado civil, más o menos del antiguo régimen, en el Estado liberal, con las desamortizaciones, que ya empieza con Godoy. Godoy empieza a practicar o intenta hacer desamortizaciones y tal, ¿no? Y entonces las desamortizaciones de los bienes de la Iglesia, todo esto pues va en contra, obviamente, del poder eclesiástico. Entonces, pues eso genera un rechazo, entonces ahí se propaga, digamos, la leyenda negra. Y después, otro mecanismo que hace que la leyenda negra funcione es la propia Constitución imperial y lo que esto significa desde el punto de vista histórico universal. Es decir, sobre todo cuando cae, cuando empieza a desfallecer, digamos, ese poder imperial, pues se montan un montón de naciones, se surgen como consecuencia de la caída de ese imperio, y para justificar su generación, su nueva forma en forma de soberanía nacional, en forma de Estado nuevo, tienen que demoler lo anterior. Claro, tienen que pues proyectar sobre lo anterior un estado de injusticia. Y la manera más fácil de caracterizar la injusticia es la tiranía. Claro. Y entonces España es una tiranía, es un encierro de naciones, es un despotismo tipo oriental, como lo caracterizaron algunos, ¿no? Un despotismo que lo que hace es sangrar a las naciones. Entonces ahora la alternativa que nos queda es liberarnos de este despotismo. Claro.
Entonces España va a quedar, digamos, como trasfondo histórico de muchas naciones, a empezar, pues, la propia Holanda, por supuesto, pero en Italia, hay que darse cuenta que Italia fue una provincia española durante 2 siglos, Roma, sobre todo el sur, ¿no? Fue provincia española. Todo lo que es la llamada Lotaringia, es decir, todo lo que es donde estaba el camino español, ahí está Suiza, está todo esto en Guillermo Tell, en la obra de teatro de del poeta alemán, no me sale ahora el nombre del poeta alemán, he leído varias biografías de él, de Schiller. En la obra de Schiller, Guillermo Tell, cuando el emperador precisamente va a someter a Guillermo Tell a la acción, que es una operación de castigo, de poner a su hijo en la manzana adelante con la ballesta, tiene que acertar, sino con peligro de matar a su hijo, es por no plegarse ante un signo, que era el gorrito del emperador, que estaba adelante. Guillermo Tell no se había plegado, no había hecho la genuflexión de pliegue al gorro del emperador que estaba puesto en determinado lugar en el poblado en el que está, en Suiza, y entonces lo ve un funcionario, digamos, del emperador, y dice, tú no te has arrodillado, así que ahora tú eres Guillermo Tell, no sé qué, ese famoso que tiene tanta puntería y no sé qué, pues ahora a tu hijo. Justamente antes de ese episodio, anteriormente están hablando de un país lejano al sur, que es, desde el punto de vista geográfico, es muy benevolente, que no tiene este riesgo de que aludes caigan sobre nosotros y tal y cual. Dice, ¿cómo es un país que puede ser tan agreste desde el punto de vista geográfico, ¿no? Y dice, ¿por qué no nos vamos hacia el sur? Que hay zonas más... Y entonces dice, pues que al sur hay un país muy benevolente, muy tal, pero están sometidos a un rey despótico. Y es España, es la caracterización que hace de España. Entonces, hay que darse cuenta que Schiller, su tesis doctoral histórica, fue sobre la rebelión de los Países Bajos. Entonces Schiller es uno de los poetas que están detrás, digamos, de la leyenda negra en buena medida, Don Carlos de Schiller, ¿no? Entonces, que es el himno de la alegría, además, el autor del himno de la alegría, el himno de Europa actual, ¿no? Schiller. Y entonces, esto, España, digamos, soporta sobre sus espaldas, por haber sido un imperio que además de una dimensiones tan colosales, ¿no? Pues sobre el propio peso del imperio se arrastra la nación actual. Eso nos está arrastrando. La propia caída del imperio está, sobre su propio peso, está arrastrando las dificultades. Estamos con los lastres, con estas dificultades como nación para poder consolidarnos y para poder persistir, ¿no? Por la caída de ese imperio que está detrás, ese mastodonte histórico que es el Imperio Español, que es una cosa increíble, increíble. Felipe II murió en buena medida agotado por la cantidad de papeleo que tenía que pasar por sus manos, ¿no? Es un mastodonte histórico pero impresionante. O sea, la cantidad y tan heterogénea de actividades sobre las cuales Felipe II tuvo que poner sus ojos es increíble. Es increíble, que ahí están los archivos, ¿no? Que lo testifican. Los archivos de Simancas, en las pocas naciones tienen unos archivos con tal cantidad de documentos de todo tipo, y además de un montón de áreas que tienen que funcionar con economía, con todo, o sea, que tienen que manejar la lingüística, tienen que manejar un montón de categorías para poder tener más o menos, mantener aquello en cierto orden. Entonces, eso no hay nación que pueda compararse en ese aspecto. Perfecto. Bueno, ya para concluir la entrevista, veo que tienes aquí una buena colección de libros. Me has dicho que es una pequeña muestra de tu biblioteca personal. Sí. Entonces, qué menos que preguntarte qué libro, si tuvieses que elegir uno, siguiendo el criterio que tú quieras, el que más te haya llamado la atención, un libro que supusiese un punto de inflexión en tu pensamiento. Si tuvieses que recomendar un libro, ¿cuál sería y por qué? Bueno, indudablemente de Gustavo Bueno y probablemente pues España frente a Europa, seguramente. Desde el punto de vista, pues qué sé yo mis intereses iban por otro lado, ¿eh? O sea, yo por otro lado quiero decir, relativos a, he escrito los 3 libros o 4 libros que he escrito, están vinculados con la historia de España al fin y al cabo, ¿no? Uno sobre Cervantes, que viene a ser lo mismo, y otros 2 sobre pues 1492, la fecha emblemática de todo lo que es una especie de fecha fundacional, ¿no? de España.
y después sobre Magallanes y Elcano. Entonces siempre están vinculados con eso, también es lo que son encargos, eso es lo que me han pedido, ¿no? Pero mis intereses iban por otro lado. Yo, o sea, como estudiante me refiero de licenciatura y después de doctorado. Mis intereses iban por asuntos relativos al evolucionismo, la conducta, el comportamiento en la evolución y tal. Yo pues, había leído a Darwin, pues, el origen de las especies, me lo leí, ya Lamarck y toda esta gente, con cierto detenimiento a nivel de estudio de doctorado. Y mis intereses iban por ahí hasta el año 1999, año en que se publica España frente a Europa, y entonces, pues bueno, sobre todo por la situación política, básicamente arrastrado por la situación política, envuelto por esa situación, para bien y para mal, y por supuesto con la insignificancia que puedo representar yo en esa situación política, que es mucha, la insignificancia, pues la trayectoria, digamos, de estudios y tal se volcó hacia ese lado. Entonces yo empecé pues, a hacer un doctorado de historia en la Universidad de Córdoba, un poco empujado por ese libro que España frente a Europa de Gustavo Bueno, que pues eso, viene a zafarse, viene a liberarse de todo este peso que claro, no es un peso meramente digamos teórico e histórico. La historia al fin y al cabo es una teoría. La historia, nosotros en presente pues vemos una serie de monumentos y cosas que hay que remontarse a la historia, a otros libros, etcétera, etcétera, para entender esos monumentos que están ahí, pero por sí mismos esos monumentos y esos documentos, lo que sea, la actualidad por sí misma no te revela la historia, no tienes que ir a buscar vía teórica, ¿no? Es una teoría, la historia es teoría, ¿no? Pero la política no. La política tienes ahí el político que te está diciendo, oye, tú ahora tienes que hacer así, tienes que hacer así, y ahora vamos a romper. Entonces hay unos proyectos políticos que por esa historia, se supone, quieren romper mi país, mi nación, en la que vivo y la que me ha dado el nombre, la que me ha dado todo, como decía Sócrates en Critón, ¿no? El diálogo del Critón, Sócrates, cuando Critón, el amigo rico de Sócrates, cuando Sócrates está encarcelado, pues Critón le ofrece la posibilidad de huir. Es decir, vete, es una ejecución injusta, así que vete. Sócrates le dice, ¿no? O el respeto a las leyes. A las leyes. Entonces aparece una prosopopeya de las leyes, ¿no? Entonces Sócrates le habla a las leyes, y las leyes fueron las que me dieron la vida, las que me dieron todo. Entonces yo no puedo ahora traicionar, aunque esas leyes sean injustas conmigo, yo no puedo traicionar esas leyes. Yo tengo que atenerme a lo que esas leyes dicen. Critón. Y así termina, ¿no? El Critón diciendo, es que es la traición, la alternativa es la traición, y no voy a traicionar a las leyes, ¿no? Entonces, aquí pues resulta que te encuentras como español, yo nací en el año 73, en los años 80 estudié en Galicia y tal y cual, empiezas a ver que estás, según el discurso dominante, pues en la peor nación, la más astrosa, la más corrupta, o sea, de todos los vicios políticos, pues España siempre, según algunos discursos que se oyen en el Parlamento, los lleva los exaspera, ¿no? Los lleva hasta el máximo exponente, ¿no? Y entonces, pues, bueno, vale, pues será así, no sé, entonces empiezas a renegar tal, y entonces, claro, empiezas a contrastar, empiezas a ver y dices, bueno, esto pues no parece que sea tan consistente esa opinión, ¿no? Y entonces España frente a Europa efectivamente es una especie de aldabonazo de decir, bueno, oye, vamos a ver, cuidado, y entonces un desarrollo tan riguroso, sólido, de un argumento, no la leyenda rosa de España, sino ajustando a la historia de España y con una proyección política pues muy interesante desde el punto de vista de una nación como es España. Y entonces pues dices, bueno, esto es otra cosa. Y entonces ya después pues eso ha derivado mis intereses, vamos, hacia ahí, ¿no? Y entonces, pues, bueno, vamos a seguir escarbando en este asunto y hasta dónde nos lleva, ¿no? Eso me recuerda un poco, te comparaba al principio con Chávez Nogales, y ya para terminar te voy a comparar con Chesterton por lo que le sucedió. Chesterton se convirtió al catolicismo no leyendo argumentos a favor, sino leyendo argumentos en contra y viendo que no tenían sentido. Podríamos decir que tú esta visión que has adoptado no ha sido leyendo
a apologetas nacionalistas, sino precisamente leyendo a los detractores y dándote cuenta de que los argumentos no tenían sentido. Apagógicamente, digamos, es apagógico, ¿no? Cuando deshaces la lógica de un argumento para afirmar lo contrario, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, es una vía apagógica la que he tenido con respecto al interés por España como tema y su historia y demás, ¿no? Ahora me acaban de encargar la editorial Ariel, pues otro libro sobre el origen, porque tiene que ver más bien con el origen de España. Este libro es sobre la consumación de España como imperio, ¿no? En 492, la fecha en la que España se desborda, digamos, y nace España realmente, porque España es sobre todo su vinculación con América, ¿no? El plus ultra famoso, ¿no? Hemos ido más allá, ¿no? Pues sería una fecha fundacional más que otra cosa, porque se consuma, pero el proyecto, o sea, el inicio retrospectivamente es anterior. ¿Cuándo? Eso es un poco el asunto que estoy tratando ahora, ¿no? ¿Cuándo empieza propiamente España como tal? No la Hispania romana, no la España visigótica. Hablar de España en la época visigótica no tiene mucho sentido, es una especie de continuidad de la Hispania romana. Entonces, bueno, estoy ahí rastreando y todo esto y tratar de establecer un criterio más o menos firme, fijo, que no digo que ya lo haya, pero bueno, yo tratar de desarrollarlo lo más posible para hablar del origen de España. Bueno, espero poder tener la oportunidad de hacerte otra entrevista cuando publiques ese libro. Un placer será. Pero aquí termina la de hoy. Un placer, Pedro. Espero que os haya gustado la entrevista.